El siguiente ejemplo, aplicando balances de energía, dice lo siguiente. Vapor saturado a una atmósfera se descarga de una turbina a una velocidad de 1000 kilogramos por hora. Para alimentar un intercambiador de calor se necesita vapor sobrecalentado a 300 grados Celsius y una atmósfera. Para producirlo, el vapor que sale de la turbina se mezcla con vapor sobrecalentado que proviene de una segunda fuente a 400 grados Celsius y una atmósfera. La unidad de mezclado opera adiabáticamente y nos piden calcular la cantidad de vapor producido a 300 grados Celsius y la velocidad de flujo volumétrico del vapor a 400 grados Celsius. Es decir, el flujo F2 nos los piden en flujo volumétrico en metros cúbicos por hora y F3 nos piden calcularlo en kilogramos por hora. Entonces vamos a establecer nuestros balances de energía para poder calcular lo que se nos pide. Entonces analicemos con respecto a la primera ley de la termodinámica el balance de energía. Y tenemos que la acumulación de energía es igual a la sumatoria de los flujos de entrada por la energía cinética, potencial y entalpía menos los flujos de salida por sus energías que poseen cinética, potencial y entalpía de salida, más menos Q más menos W. La energía, la acumulación de energía va a ser igual a 0 porque estamos hablando de un estado estacionario donde las variables no cambian con respecto del tiempo, por lo tanto este término de acumulación es igual a 0. Nuevamente la energía cinética y la energía potencial se desprecian puesto que son valores pequeños con respecto a las entalpías. Nos están diciendo que la unidad de mezcla opera adiabáticamente. Esto quiere decir que no hay transferencia de calor y tampoco va a haber trabajo mecánico, puesto que la unidad de mezcla no nos dice nada del ejercicio. Simple y sencillamente entran estas dos corrientes, se mezclan con el movimiento mismo del movimiento de los fluidos y sale el vapor a tales condiciones. De tal modo que el balance, o revisando el balance de entradas y salidas, lo que entra como energía a la unidad de mezcla es el flujo 1 por su entalpía 1 más el flujo 2 por su entalpía y va a salir la corriente 3 en un flujo 3 por su entalpía. Entonces, ya teniendo esto, no tenemos más que el flujo 1, desconocemos tanto el flujo 2 como el flujo 3, entonces habrá que calcularlo y obviamente tenemos que calcular todas las entalpías. Empecemos a calcular las entalpías y para esto utilizaremos nuestras tablas termodinámicas. Empezamos con agua saturada, la tabla de temperaturas, ya que está entrando el flujo 1 a una temperatura de 100 grados Celsius, podemos calcular la entalpía como Hg igual a 2675.6 kJ sobre kilogramo. Posteriormente entra tanto la fuente, tanto el flujo 2 como el flujo 3 son vapor sobrecalentado, entonces nos vamos a la tabla de vapor de agua sobrecalentado. Para estas tablas tenemos bloques de presiones y nos vamos a ubicar aquí en la presión de 0.10 megapascales, que es la que tiene la temperatura de saturación. Y esto corresponde aproximadamente a una atmósfera, la cual está trabajando la unidad de mezcla y a la cual están entrando todas las corrientes. Ubicamos entonces las temperaturas.
Primeramente la de 300 y 400 grados Celsius. Para 400 grados Celsius tenemos una entalpía de 3278.6 kilojoules sobre kilogramo. Aquí está en el círculo rojo. Y para la entalpía número 3 tenemos un valor de 3074.5 kilojoules por kilogramo. Una vez que tenemos esto, pues sustituimos valores. La ecuación nos queda en términos de F2 y F3 que no conocemos. Pero no olvidemos que también al ser flujos másicos va a estar involucrado un balance de masa. Estableciendo el balance de masa tenemos que el flujo 1 más el flujo 2 va a ser igual al flujo número 3. Sustituyendo entonces en el balance de energía anterior, vamos a sustituir el valor de F3 por todo este, que es F3 es igual a F1 más F2. De tal modo que nosotros podemos, o la ecuación nos queda en términos solo de F2 porque conocemos F1 que son 1000 kilogramos por hora. Y de la ecuación pues despejamos F2. De tal modo que sustituyendo valores y despejando el valor de F2 nos queda un resultado de 1947.16 kilogramos por hora. Sin embargo, no nos están pidiendo este flujo en flujo másico, sino en flujo volumétrico. Por tanto, una propiedad que nos puede ayudar a determinar flujos volumétricos a partir de flujos másicos sería la densidad. Sin embargo, tenemos nuestra tabla termodinámica que trabaja con volúmenes específicos. Recordemos que el volumen específico es igual al inverso de la densidad. Entonces, utilizando el valor a 400 grados Celsius, que es el valor al que entra la corriente número 2, vamos nosotros a multiplicar el flujo que sacamos de 1947.16 kilogramos por hora multiplicado por 3.1027 metros cúbicos por cada kilogramo, de tal modo que nosotros podemos eliminar los kilogramos para que nos queden 6040.96 metros cúbicos por hora. Y de esa manera ya tenemos calculado el flujo volumétrico número 2. Como ya tenemos el flujo 2 en masa, regresamos a nuestro balance de masa despejando F3, que es el único valor que nos resta calcular. Sustituimos los valores. F1 es igual a 1000 y le sumamos F2 ya calculado como 1947.16 y nos resulta un flujo 3 de 2947.16 kilogramos por hora. Entonces los balances, o recapitulando, los balances de energía nos van a permitir conocer los requerimientos energéticos cuando un fluido que posee energía entra a un proceso, cuáles son los requerimientos de calor, podemos calcular flujos tanto másicos como volumétricos partiendo del balance de masa y recurriendo también al balance de energía.